Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien usted? Bien, con un poco de sueño, cansado, pero dándole. Hola, Estoy, profe. estoy todo el día en esto, vos, papá. Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les Bien, tengo ¿y una usted? novedad. Hay un trabajo. ¿Ah? Hay un trabajo, Sí, una tarea en grupal. sí. Ah, ¿la viste? Sí, la vi hoy día. Eso también le iba a preguntar. Pensé que cuando fue el día de la prueba usted había dicho. Sí, vos. Les tengo ahí esos trabajos grupales que son simulaciones de laboratorio, ahora los voy a mostrar, equivalen al 15% de la nota final. Así que ahí tienen también una instancia de trabajo para que puedan mejorar su promedio o su rendimiento. ¿Ya? Parece que hay varios que están aquí. Ya, vamos a ver esa cosa. ¿Cómo le fue la prueba? Tienen que ir a la unidad número 1. Ya, aquí están las simulaciones, son 5. La ley de Coulomb, condensadores, potencia eléctrica, resistencia serie paralelo, inducción electromagnética. Y aquí está la simulación del laboratorio. Entonces, la simulación de la ley de Coulomb y condensador es de carácter grupal y deben ser entregadas por este medio, no por correo ni celular, en formato PDF en un solo archivo. Fecha de entrega el día 10, o sea, la próxima semana. La hora de entrega hasta las 19 horas. Ley de Coulomb y la de condensadores. Entonces vamos a abrir aquí uno de estos. ¿La ubicaron o no? ¿Aló? ¿Me escuchan? La estoy buscando por mientras, profe. Donde dice Yo simulación de también. laboratorio. Y arriba de ello están las... Acá están casi al final, ¿viste? Simulación ley de Coulomb, simulación de condensadores, simulación potencia eléctrica, resistencia serie paralelo, simulación de inducción electromagnética. Vamos con el primero.
Aquí está. El objetivo del aprendizaje es relacionar la magnitud de la fuerza electrostática con las cargas y la distancia entre ellos, explicar la tercera ley de Newton para la fuerza electrostática, usar mediciones para determinar la constante Coulomb y determinar qué hace que una fuerza sea atractiva o repulsiva. Entonces tenemos los fundamentos, la fuerza de interacción entre dos cargas, K por Q1 partido por K1 por, perdón, Q1 por Q2 partido por R1 2 al cuadrado, o también la constante como 1 partido por 4 pi epsilon 0, Q1 Q2 partido por la distancia de ellos al cuadrado, con epsilon 0 8,85 por 10 elevado a la menos 12 Coulomb cuadrado Newton metro cuadrado. Ahí está el experimento, ¿ya? Entonces, aquí está el link, aquí está el desarrollo del experimento, varíe los valores de las dos cargas. Varíe los valores de las dos cargas para dos pares de datos y signos positivo y negativo y su distancia de separación dentro de los valores que les permite la simulación. Y B, determine la fuerza eléctrica, exprésela en notación científica y compárela con el resultado que le dé la simulación. Entonces usted tiene que hacer el cálculo numérico y compararla con lo que le da la simulación. Entonces para eso, usted va aquí a la dirección que está ahí, le pone control, la manito encima, mouse derecho, presiona las dos cosas en forma simultánea y ahí se está cargando la simulación. Y aquí está, ¿eh? Aquí está el PPT, ¿cierto? O sea, presiona ahí. Y ahí está la distancia, la regla 1 centímetro, 2, 3, 4, hasta 10 centímetros de separación. Entonces, usted puede modificar, puede llevar el valor de la fuerza, modifica ahí el valor de la carga 1, de la carga 2 y los puede variar, ¿cierto? Por ejemplo, la primera la puede colocar como negativa, Q1, menos 7 microcoulomb, y la otra también la puede hacer negativa, va corriendo. ¿Qué sucede entonces? Se produce una fuerza, ahí está notación científica, o las puede colocar el valor de las fuerzas, y ahí está, ¿ves? Pum. Y le saca un pantallazo a eso que está ahí. Entonces hizo variar, ¿y qué es lo que pasa? Obviamente las cargas se rechazan, la fuerza en Q1 por Q2 da 2,57 por 10 elevado a 1, y la otra también le da lo mismo en cuestión y son fuerzas de carácter repulsivo, porque ambas son cargas negativas. Y tienen los valores, tiene el valor de la carga 1, de la carga 2, esos microculones hay que pasarlo a Coulomb, ¿ya? Y recuerde que una microcoulomb son por 10 elevado a la menos 6. Entonces ahí tiene lo que es, ¿cierto?, la interacción. Entonces, cada distancia, esa distancia es 1 centímetro, y ahora si usted quiere variar esto, para 3, 4 pares de datos, varía uno positivo y el otro negativo, entonces este está sujetando y este está también sujetando, porque se produce una fuerza de carácter atractivo, positivo o negativo, y puede expresar los valores en notación científica, o ahí las fuerzas, y después expresar el valor de las fuerzas,
y también en notación científica. Entonces tiene que hacerlo por varios pares y usted tiene que expresar lo que es la ley de Coulomb. Tenemos un poquito. Ahí. Ustedes, si bien es cierto, le dan unos valores en la relación, pero usted tiene que demostrar, ¿cierto? Coloca la constante K, 9 por 10 a la 9, por el valor de la primera carga que usted dio, por la segunda carga partido por la distancia al cuadrado, y como está en centímetros, eso hay que pasarlo a metros, para que le quede metro cuadrado, y esto le pone con Coulomb, y por la constante K, y obtiene la fuerza de interacción. Y acá lo que dice, varíe los pares de las cargas para dos pares de datos. Puede hacerlo las dos positivas, las dos negativas, una positiva y negativa, 3 pares. Entonces tiene fuerza atractiva, repulsiva, etcétera, etcétera. No sé si, ¿qué le parece? Profe, le puse una consulta. Sí, por supuesto. Eh, Usted en el link que dejó, se supone que uno hace el ejercicio que aparece en las simulaciones, ¿cierto? Claro, Ya. Uno de las simulaciones que decía en formato PDF se entrega el trabajo. claro, Uno pues tiene como que, dime. tiene que poner el cálculo y hacer como un análisis del ejercicio en sí. Claro, lo que nosotros Ah, hacemos en ya. clase, ¿me entiende? Aquí están los fundamentos, entonces usted dice, dada la siguiente experimento, entonces usted me muestra la figura, y si quiere mostrarme usted esta figura, ¿usted qué es lo que hace? Le pone control, va al experimento, entonces usted quiere mostrarme eso que está ahí, entonces usted le pone control, imprimir pantalla, lo lleva al Paint, mire por favor, lo lleva al Paint, hay que esperar un ratito, hay que ser paciente en esto, y ahí le pone pegar. Entonces usted lo sube, y después te recorta esto que está acá, ¿entiende? Ahora, si usted quiere colocar el que aparezca el centímetro y que no aparezca esto, de alguna forma usted lo toma y lo lleva ahí para... Pero es claro que esa distancia es 1 centímetro, ¿no? ¿Sí? Entonces usted lo toma esto, Sí. ahí lo recorta, lo copia y usted abre paralelamente una hoja Word, donde está la introducción. Espera un poquito, esto demora un poquito. Entonces usted esto lo baja, lo centra y lo coloca ahí. Pegar. Y aparece. Entonces, y ahí está el experimento, ¿eh? Entonces usted dice simulación número 1. Carga izquierda, ¿cierto? 2 microcoulomb. Carga de la derecha o carga Q sub 2, usted lo escribe. Menos 2 microcoulomb. Distancia de separación entre los centros, de 2 a 9 centímetros son 7 centímetros, ¿no? 7 centímetros. R1, 2, 7 centímetros, pasarlo a metros, 7 por 10 a la hora menos 2 metros. Aplicamos lo que es la famosa ley de Coulomb para cargas puntuales y usted hace todo el cálculo numérico y lo expresa. Y lo compara, ¿cierto?, con el valor que a usted le dio. Porque aquí tiene un valor de 7,34 newton para ambas cargas, ¿ves? Fuerzas de igual magnitud y sentido contrario, ley de acción y reacción. Y usted hace el cálculo. Y luego hace lo mismo, ahora simulación número 2, también usted varía, ¿cierto?, en el programa. Ya, entonces ustedes con sus compañeros se ponen de acuerdo, ya chiquillos, vamos a variar la otra carga. El profe nos dijo, ya, 2 positivas ahora. Entonces esta que está acá, también positiva. Ya, entonces esta le pone, esta a la derecha, la de la izquierda son 2 microcoulomb, 6 microcoulomb, y ahí la fuerza varió, ¿ves? En notación científica. ¿Estamos listos? Sí, entonces ya, le pone nuevamente control, imprimir pantalla, lo lleva al Paint, no importa que eso está ahí, se pega encima, usted arrastra eso hasta acá y destaca el valor. Ahí. Y usted dice copiar y lo lleva a su hoja de respuesta. Usted baja esto un poco, ahí se posiciona,
y le pone pegar. Esta es la simulación 1. Esta es simulación 2. Y pone los valores de las cargas, Q sub 1, ¿cierto? Igual tanto, y coloca los valores. Después pone Q sub 2, tanto, anota los valores y después aplica toda la fórmula y me da el valor y lo compara con el valor que le da el experimento. Y lo hace para 3 valores. 2 cargas positivas, una carga positiva negativa, 2 cargas positivas y 2 cargas negativas. Y después dice, analiza la situación. Entonces usted dice aquí, de acuerdo a la condición, ¿no es cierto? La teoría nos indica que si yo tengo 2 cargas de diferentes signos, estas se atraen, como indica en la figura, y las fuerzas de atracción, ¿no es cierto?, son de carácter atractivo, y las fuerzas son del orden de 7,34 por 10 elevado a menos 7,34 newton. En el caso, ¿cierto?, de aquí de tener 2 cargas positivas, la fuerza de interacción vale tanto, y es una fuerza de carácter repulsivo. ¿De qué está sujetando esto? Porque esta se está separando, esta se está separando, y aquí que lo que está haciendo la están sosteniendo, porque esta tiende a irse hacia allá y esta tiende a irse hacia allá. Conclusiones, bibliografía, ¿cierto? Esto tiene que tener un nombre de los integrantes, objetivo, el objetivo se lo estoy dando yo, desarrollo del experimento, análisis, conclusiones. ¿De acuerdo? Y en el desarrollo ahí usted va colocando la simulación 1, la simulación 2, y va rellenando este tipo de cosas. Nombre del experimento, aplicación de la ley de Coulomb para cargas puntuales. Universidad tanto, fecha tanto, nombre de los integrantes del grupo, etcétera, etcétera. Y una vez que usted lo tiene listo, de Word, dice, vamos a grabar esto, pero esto hay que pasarlo a, el profe lo pidió en PDF, entonces lo pone ahí, guardar como, y ahí en vez de Word, si usted baja y lo lleva a PDF. Y bueno, guardar, y ahí se guardó como PDF. ¿Se entiende la idea, señorita? Usted que me ha hecho varias preguntas. Sí, profe, gracias, ahí le entendí más. Sí, pues no es difícil, ¿no? Además, los grupos de trabajo que pueden hacer son de 4 o 5 personas. Tú decís con quiénes lo vas a hacer, ¿ya? Y me lo hacen llegar, entonces después a continuación, ya hicieron todo eso, y ahora viene el otro experimento. O sea, ¿cómo se llama el otro experimento? Condensadores. Ustedes ven aquí, va a la parte media, arregla ahí, le da un valor, otro tipo de letra, no le gustó esa, lo cambia y le pone una 20, y ahí lo subraya. ¿Ves? Y ahora viene el otro. Entonces, me manda los 2 experimentos en una sola hojita. Esto lo vamos a tirar para arriba porque no corresponde, copiar, y le ponemos pegar. Se lo borramos, ¿cierto? Entonces, una vez que tú terminaste, te bajas, y ahí viene el de condensador. Entonces, los 2 experimentos en un solo archivo. Entonces, ahora vamos a ir a ver el que yo le estoy proponiendo para capacidad de condensadores. Ahora, si usted quiere ir a ver más experimentos, vaya, coloca PET, Colorado Edu. Mire. O simplemente coloca laboratorios PET. Ahí. Si usted se interesa por ir a ver otras cosas, entonces lo pone simulaciones PET Colorado.
Son archivos pesados, por eso demoran en cargarse. Y hasta ahora la mayoría de mis vecinos están viendo televisión, están viendo teleseries. Entonces ahí tiene adición de vectores, curvas, la línea esquimal, baja presión, balanceo, cambio de presiones, canales de membrana, carga y campos. Vamos a ver ese que está ahí. Podría haber integrado este también, el de campo eléctrico y electrostática, y usted lo puede descargar en su computador. Entonces usted coloca ahí una carga positiva y una carga negativa. Mire cómo se van configurando. ¿De acuerdo a las líneas de campo eléctrico con una carga positiva? Salían radialmente de ella hacia afuera y con una carga negativa y usted coloca sensores. ¿Ve? Entonces quiere ver el voltaje, quiere ver los valores, la grilla, ahí está, y mostrar solo dirección. Ahí tiene una carga positiva, si yo quiero cambiar esa y colocar la otra positiva, cambia, esa rechaza. Entonces sale de esta radialmente, va a dar la vuelta acá y llega al otro lado. Entonces usted tiene una serie de laboratorios, ¿cierto? Y a lo mejor hubiese sido interesante que su profesor en el colegio hubiera echado mano a estos recursos. Haber hecho las clases teóricas, y como muchas veces dice no tenemos el laboratorio, no tenemos que hacer, puede hacer estas simulaciones, pues las puede hacer a través de su computador, y les puede dar de trabajo para la casa. Entonces la gente por lo menos sabe hacer la simulación en cuestión. No sé si le soy claro, señorita, en este aspecto. Vamos a cerrar esto que está aquí, porque ahora vamos a ir a ver la otra. Ahí está, voy a ir a buscar la otra guía. Muchas de estas cosas nosotros las hacemos en el laboratorio, pero en condiciones normales de aprendizaje, pues lo citamos al laboratorio y hacemos los experimentos y toman datos. Usted comprenderá que ahora no se puede hacer eso. Vamos a los condensadores. Simulación de condensadores. Entonces aquí está capacidad eléctrica. Fíjese bien, yo le doy los objetivos, esto es cosa de tomar y copiarlos, pues. El fundamento teórico, la capacitancia C de un condensador se define como la carga partida por la diferencia potencial y para un condensador de placas paralelas depende del área y la distancia de separación. La energía almacenada también, ahí está la descripción y aquí está el capacitor, ¿ve? Y hay que establecer el procedimiento, te lo anota, y hay que determinar ciertos valores. Y tiene que seguir el desarrollo de ese experimento y concluir las cosas. Entonces, vamos a ir nuevamente ahí, al PET, le pone control, presiona el lado derecho del mouse y va a la simulación. Ahí está, ¿ves? Se está cargando esta cosa y hay que esperar un ratito. Capacitante. Entonces usted lo que tiene ahí es un capacitor. El capacitor es de 0,30 picofaradios. La separación usted la puede aumentar, ¿cierto? El área de las placas también la puede aumentar o disminuir.
y el voltaje también. Entonces ahí tiene esta placa es positiva, esta placa es negativa. Entonces usted puede descargar y deja cargadito el condensador. Y quiere ver la carga superior de la placa. Ahí está, la carga superior de la placa es 0,10 pico coulomb, ¿cierto? Son 10 elevado a la menos 12. Entonces usted sabe esta carga y obviamente la carga en la placa, en sensor, ¿cierto? La carga superior también es la misma porque son cargas iguales y opuestas. Y quiere ver la energía acumulada, y la energía acumulada son 0,02 picojoules. Ahora si usted quiere aumentar eso, no sucede nada porque está desconectado, pero sí, ahí lo aumenta el voltaje, le da un voltaje ahora mayor y fíjense cómo van variando las capacidades y la carga superior y la energía acumulada. Quiere ver también la línea de campo eléctrico, ahí están, ¿ves? Le cambió la polaridad, entonces a la carga el campo eléctrico sale de la placa positiva y va hacia la placa negativa. Y la distancia de separación es pequeña, 8 milímetros, de manera de usted tener un campo eléctrico constante entre las placas y evitar las irregularidades de borde. Si usted quiere aumentar ahí también la superficie, lo puede hacer. Y ahí tiene un sensor. Entonces usted quiere medir el voltaje. Ahí. Y ahí tiene el voltaje, menos 1,3 volts. Si yo voy variando, se da cuenta que el voltaje va variando también. Di vuelta a la polaridad. Ahora voy a hacer el otro lado. Entonces le saco una foto por cada cosa, le saco un pantallazo. Y de acuerdo a lo que yo le pedí, ¿cierto? Tiene que seguir las instrucciones. Señorita, está viendo lo que hago, ¿verdad? Lo demás, Sí, profe. ya. Entretenido esto, ¿eh? Y después que el caso de una bombilla también, y tenemos otra cosa. Eh, vamos a conectar la bombilla, ahí. Pero antes tenemos que cargar el condensador. Entonces vamos a cargar el condensador. Veamos la carga. Ahí lo cargamos. Tenemos una capacitancia. La carga en la placa superior y una energía acumulada. Y le vamos a dar esa separación de 6 milímetros en cuestión. Y vamos a cargar también el campo eléctrico. Entonces, ahora vamos a desconectar el capacitor. Recuerda que el capacitor es una herramienta, ¿cierto? O es un artefacto, un instrumento que tiene la capacidad, ¿cierto?, de cargar, de guardar carga a través de un campo eléctrico en un espacio muy reducido y hacer uso de esa carga, ¿cierto?, en un tiempo relativamente corto. Entonces, eso está cargado. Entonces, yo quiero ver qué es lo que le pasa a la ampolleta ahora. La ampolleta pasa a ser un cierto elemento fuerte. El condensador ya está cargado, pasa a ser la fuente ahora, actúa de pila, lo conectamos y ¿qué pasa? Se empieza a consumir la energía y finalmente la ampolleta se apaga. Se descargó el condensador. Y la energía, ¿cierto? Y la energía eléctrica va en este sentido, ¿cierto? De la placa positiva hacia la placa negativa. Ahí. Va desde la placa negativa, ¿cierto? A la positiva. Recuerden que ahí, bueno, eso todavía no lo hemos visto, ¿cierto? Entonces ahí usted carga. Entonces inicialmente cuando estaba esto cargado, usted puede medir el voltaje. ¿Quiere saber el voltaje? Ahí, ahí. 9 volts entre las placas. Entonces deberían haber 9 volts también entre los extremos de la batería de la pila, ¿cierto? O sea, del condensador. Entonces usted retira esto que está aquí. Ah, bueno, ahí lo seguí. Ya. Carga nuevamente y ahí está la ampolleta. Y comienza a consumir cierta energía en la medida de lo posible y eso se va atenuando, ¿cierto? Con el tiempo. ¿Qué le parece? ¿Aló? ¿Qué le parece?
A ver, aquí hay unos comentarios. Ok, sí, ya. Entonces esto lo hacen de carácter grupal, chicos. Ah, Ustedes, bueno, profe. ¿ah? Está bueno, piola, ¿eh? Esto es lo que uno debería hacer, por eso uno dice, normalmente en los colegios, porque yo también trabajo en un colegio en Valparaíso, hago clases, gente de primero, segundo, tercero y cuarto medio, tengo una hora de clase, y los profesores dicen que no pueden hacer laboratorio porque no hay laboratorio. Sí se puede hacer con estas simulaciones. Entonces tú se los das de trabajo para la casa y ellos te entregan un informe. Lo único que hay que tener un computador y ahí ubicar la cosa. Pero el profesor tiene que preparar esta hojita. ¿O? Y preparar esta hojita que está aquí te lleva tiempo porque tú tienes que hacer el experimento y establecer ciertas condiciones. ¿Viste? Yo te doy ciertos parámetros. La distancia de separación 6, el área 2 milímetros, cuál es la dirección de la corriente, después de tanto, tanto, cuál es la dirección de la corriente, determine la capacidad del voltaje y compare el gráfico de barras de su gráfico de barra, su capacidad, la carga en la placa superior, la energía acumulada, como la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Y después con la bombilla inserte una bombilla, cargue el capacitor, desconecte el capacitor y lleve el interruptor para conectar la bombilla y observe y anote sus observaciones. ¿Qué pasa con la bombilla? ¿Qué pasa con el campo eléctrico en el condensador? Cambie la polaridad de las cargas de las placas del condensador y visualice la dirección de la corriente y del campo eléctrico. Entonces, una persona, tú comprenderás que para poder preparar esto para los alumnos tiene su tiempo, ¿no entiendes? Y tiene que hacer el experimento, y esto pueden ser unas 2 8 horas, toda una tarde, para tener listo el laboratorio. Entonces hay gente que no se quiere dar el trabajo a hacer esto, ¿ves? Pero al alumno le gusta hacer este tipo de cosas. ¿Estamos claros entonces lo que hay que hacer? Sí, profe. Ya, eso Yo me no, gusta. profe, acabo de llegar, que mi internet andaba medio malo. Ya, ok. Acabo de entregar una historia, averigua con sus compañeros respecto de 2 laboratorios, de 2 simulaciones de laboratorio que tiene que hacer. Ok, Se asocia con grupos de personas, tienen que ser 4 o 5 del curso. Y eso lo tienen que ok. entregar, el próximo día martes a la hora de clase, antes de la hora de clase. Tienen toda una semana para poder trabajar. Recuerde que la suma de estos 5 laboratorios que les voy a dar representa un promedio y ese promedio lo tengo que multiplicar por 0,15. O sea, tienen el 15% adicional de la nota. Que lo ayuda, por supuesto que lo ayuda. ¿Cómo se llama la persona que llegó? ¿Aló? Víctor Espinosa. Ya, Víctor, mira, Ujú. mira, tenéis que hacer este tipo de cosas, ¿viste? Por ejemplo, voy a tener que hacer con tus compañeros. Lo he explicado, expliqué todo, completito. Entonces tú tienes un capacitor aquí, lo cargas le pones un valor positivo, la placa queda superior positiva, etcétera, se cargó, puedes variar la distancia de separación entre las placas, aumentar el área, ¿cierto? Si tú aumentas el área, aumentas la capacidad porque tiene mayor capacidad para guardar, ¿cierto? Carga en cuestión, ahí tienes los valores de la capacitancia, 0,54 picos faradios, 10 elevado a la menos 12 faradios, la carga superior 0,43 pico coulomb y la energía acumulada 0,17 pico joule. Entonces, una vez que tienes cargado esto, quieres medir el voltaje. Y ahí está, 8 volts. Usted no quiere la dirección de eso, tampoco quiere el campo eléctrico, quiere el gráfico de barra, no lo quiere tampoco. Ahí. Mientras más tenga cosas, mucho mejor, ¿ves? Logra medir eso y usted puede ahora decir, a ver, ¿qué pasa si yo aumento la distancia, disminuyo la distancia de separación? Fíjese bien cómo se dispara la capacidad, porque son inversamente proporcionales. A mayor distancia, menor es la capacidad. A menor distancia, mayor es la capacidad. ¿Qué pasa con el área de las placas? A menor área, ¿cierto? Menor lo que yo puedo decir. A mayor área, mayor es la capacidad en cuestión. Y el caso de la ampolleta, usted tiene la ampolleta
Primero va a cargar el capacitor, lo carga, ¿cierto? Registra el voltaje, lo hace, y luego le conecta la ampolleta. Toda la energía, ¿cierto? Tenía un sentido, fíjese bien, va del negativo al positivo, ¿ya? Y se produce, ¿cierto? La intensidad, ¿cierto? De la energía va disminuyendo, la ampolleta va disminuyendo porque está consumiendo la energía eléctrica. Y ahora seguramente el 1 de noviembre hay mucha gente que fue a pesar de que estaba cerrado, pero días previos lleva una tarjeta a sus deudos, ¿cierto? Donde aparece una tarjetita que la abre y está sonando en forma constante, ¿cierto? Y tiene una pequeña batería, tiene un pequeño condensador y un parlantito con una música y eso está sonando na 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 para Navidad. Y después que pasa eso, se empieza a consumir la energía. ¿Y quién la consume? El parlante, ¿cierto? A través de la música, cuestión, y finalmente eso se termina. Deja de tener utilidad porque se acabó la carga en la batería. Chiquitita que tiene como una especie de botón. ¿Está claro entonces, chiquillos? ¿Verdad? Sí, profe. Ya, perfecto. Profe. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, profe. Ya, ¿cierto? Es relativamente fácil, ¿no? Todo claro. Ya. Sí, sí. Todo Ustedes, claro. oye, ustedes conforman los grupos de trabajo, yo no intervengo en eso. Ahora, si alguien quiere entregarlo solo, hacerlo solo, lo hace solo, pero yo recomiendo que se ayuden entre todos ustedes. Ya, profe. ¿Ya? Y aquí hay, después colocar los condensadores, igual como lo hice, lo expliqué, ¿cierto? La figura, los objetivos, los nombres, y responden las preguntas y me lo entregan todo en una, hacen primero el de la ley de Coulomb y a continuación en la otra hoja hacen el de condensadores. O sea, me entregan los dos informes en un mismo archivo, no en archivos separados. Y no olviden colocar los nombres de los integrantes del grupo. Lo guardamos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una consulta. Todos los integrantes del grupo tienen que hacer llegar el trabajo, ¿verdad? No, pues uno solo. No, pues uno Ya, pero solo. por si la moca, pues, profe, puede pasar cualquier evento y uno no No, sabe, pues. claro, si alguien hace capitán, por ejemplo, tú reúnes 4 personas alrededor tuyo, tú eres la capitán. Entonces tú te encargas de hacer llegarme el trabajo. Si por alguna razón tú te enfermas, ¿cierto? O tienes que viajar, cuestiones, alguien del grupo tendrá que apañar, pues. Ya, profe, que yo tenía esa duda, pues. No, 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 es un solo informe. Un solo archivo con los dos informes, pero lo entrega una sola persona a nombre de los otros 4 de las otras 3 personas. Si es de 4 o de 5. No, ya, profe, ¿Ya? gracias. Sí, pues, y ahí trabajan entonces todos, colaboran en esto. Porque si el grupo decide no dejar a alguien afuera, por alguna razón será, pues. Entonces hoy día se trabaja en equipo, el trabajo es colaborativo, se ayuda, uno aprende del otro. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? No, profe. Ya, voy a volver a insistir en lo mismo, que después no me estén preguntando, yo estoy dando todo el espacio, el tiempo para que usted lo haga. Llevo como 40 minutos en esto, le expliqué cómo hacerlo, dónde ir, está la hojita con las preguntas y cómo se responde un informe, etcétera, etcétera. Si usted, yo le pregunto, ¿qué le pareció el experimento? ¿Está bueno? Eso no está bien. Estimado profesor, de acuerdo a lo visto en clase, ¿cierto? Hay una compatibilidad con lo que usted explicó teóricamente, ¿cierto? Y con el experimento dado, y las circunstancias indican, ¿no es cierto?, que hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión para cargas positivas, y se colabora lo que usted dice en cuestión, o lo que se dijo en clase. Tiene que fundamentar un poco. No, no, está súper bueno, está súper piola el experimento, profe. Eso no me basta, no me sirve.
no es que quiera ser peyorativo, pero tenemos que acostumbrarlos, chicos, a fundamentar las cosas y usar un lenguaje como tal, porque estamos estudiando, ¿me entiendes? Y tenemos que hacer la diferencia con los socios que pasan en la esquina de nuestro barrio, de nuestra ciudad. Por eso está usted aquí a esta hora escuchando estas tonteras que hablo yo, po. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos listos con esto? Sí, profe, proceda nomás a dar la clase. Oh, listo. Proceda. Listo. Entonces, ¿cacharon lo que les dije, no? Yo por mi parte sí, no sé los demás. Claro, si Y tenemos que hacer la diferencia, porque el día de mañana tú vas a ser jefe de personas. Vas a dirigir a 5, 6 o 7 operarios y te van a declarar jefe. Entonces usted es el que la lleva. Y usted es un referente para sus trabajadores, para sus compañeros de trabajo. Usted es el jefe que la lleva. Y después si quiere aumentar su capacidad, va a volver a estudiar en la misma universidad en Vespertino para ser ingeniero. ¿Me entiende o no? Entonces siempre les digo a mis alumnos, trate de ir perfeccionando estas cosas, estos detalles, todo esto que está aquí. Por eso muchas veces yo les digo, no, pues tenemos que ponerlo de acuerdo en el lenguaje técnico. Y les corrijo, porque esa es la función de un profesor, no solamente pasar materia. Yo me considero profesor, porque eso es lo que dicen los cuadros que están colgados ahí. Y eso lo aprendí de mis profes también. Ya. ¿No hay ninguna consulta, alguna pregunta, duda? Parece que no. Listo, Taylor, cerramos esto entonces. No guardar. No. Ya. Estábamos en lo que era el campo magnético, ¿no? Pero hoy día vamos a ver lo que es la Faraday Lens. ¿Dónde estábamos? Aquí. Viña. Electro. Campo Faraday Lens. Aquí está la clase de hoy. Estos problemas los habíamos hecho, ¿no? La niña que está por ahí, que participa bastante, lo habíamos hecho estos problemas, ¿no? Ahí me pilló, profe, no me acuerdo con exactitud, ¿para qué le voy a mentir? No, no está bien. Sí, si habíamos hecho esos problemas, nos faltaba la ley de Ampère. Ahora que me acuerdo. En todo caso, esta guía está arriba. Lo habíamos hecho, ¿cierto? ¿Alguien puede aportar o no? Creo que no, profe. No. O sea, creo que no, la verdad no me acuerdo. Huevos de huevo. Chocolate. ¿Qué vamos a hacer? Ya. Vamos viendo. Vamos viendo entonces. Hay una partícula de carga negativa, menos 1,6 por 10 elevado a la menos 16 en el colón, y una masa de 1,7 por 10 elevado a la menos 27 kilogramos, que entra con una velocidad v igual a v sub i. Ahí está el sistema referencial, es el eje X, el eje Y, el eje Z. Y hay un campo magnético que está apuntando hacia el interior de la pizarra, hacia el interior de la pantalla. Por eso hay cruces. Entonces viene hacia acá, pum, con una velocidad v sub i.
¿Te das cuenta? La dirección del eje de las X. En una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme de menos 0,5 K Tesla. El K apunta hacia el interior, por eso está apuntando hacia el interior el campo magnético. El radio de la trayectoria que describe es 0,3 metros. Ese radio, el radio de ese círculo es de 0,3. Dibujar la fuerza que ejerce el campo sobre la partícula en el instante inicial y la trayectoria que sigue esta. Calcular la velocidad v con la que entró a partir de la segunda ley de Newton del eje normal. Entonces, usamos la regla de la mano izquierda. El campo magnético apunta hacia el interior. Este dedito, ¿cierto? El dedo del medio es la velocidad y esta es la fuerza en cuestión. Entonces la fuerza hacia dónde apunta, debería apuntar hacia arriba, ¿no? Esa fuerza que está ahí. Pero esto que estoy indicando acá, que es la relación para determinar la dirección del campo magnético, de la dirección de la fuerza magnética, es válido para una carga positiva. Pero como la carga es negativa, apunta en dirección contraria, es decir, en vez de apuntar hacia arriba, apunta hacia abajo. Y eso hace que el electrón, ¿no es cierto?, la carga describa un círculo desde radio R en la dirección de las manecillas de reloj. Y ahí queda orbitando. La carga es negativa, la velocidad es hacia la derecha, el campo magnético se mete a la pizarra y tenemos que la fuerza es igual a la carga por B cruz B. La fuerza, ¿cierto?, es igual al valor absoluto de la carga, la velocidad cruz B menos K. Entonces, si usted hace I cruz menos K, I cruz menos K, lleva el vector I, lo lleva hacia el K, ¿cierto? La fuerza debería apuntar hacia arriba. Usted este vector que está aquí lo toma, lo arrastra y lo lleva hacia el K en el eje Z. Pero por ser positivo, apunta hacia arriba, pero por ser una carga negativa, apunta hacia abajo, por eso le queda menos J. Es decir, la fuerza apunta hacia abajo, ahí, porque ahí está el J. Y de acuerdo a la física del problema, tenemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración normal, y eso es la masa por la aceleración normal o centrípeta, la velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio de giro. Es decir, la fuerza, que es la magnitud, ¿cierto?, de la carga por B cruz B, ¿ya? ¿Qué ángulo forma el vector campo magnético con el vector velocidad que está ahí? ¿Qué ángulo forman? La cruz, ¿cierto?, se va metiendo hacia el interior del campo magnético, ¿no? ¿Y la velocidad hacia dónde apunta? Hacia la derecha nuestra. ¿Qué ¿Derecha? ángulo forman? Fíjense ahí en la mano. Ahí, 90 grados. 90 grados. Y 0,90 grados vale 1. Por eso que el B cruz B, te queda la magnitud de V, que es la velocidad por el campo magnético, por el seno 90 grados. Y seno 90 grados vale 1. Y al otro lado te queda la masa de la partícula por la velocidad que lleva a partir del radio de giro. Y ahí podemos eliminar una velocidad. Ese V lo puedo eliminar con ese otro. Entonces me queda Q por B. Aquí te queda la masa por la velocidad a partir del radio de giro. Y de ahí despejo la velocidad de giro. El radio está dividiendo, pasa multiplicando. Te queda Q por B por el radio. Y la masa que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí tienes la velocidad en función, ¿no es cierto?, de la carga y la masa, que son dos datos del electrón o de la carga, el campo magnético y el radio de giro. Entonces, aquí habría que sustituir los valores. ¿La carga cuánto vale? La carga vale 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? 1,6 por 10 por exponente menos 19. Ahí está. El campo magnético, ¿cuánto vale? 0,5 Tesla. Esto era 1,6 exponente menos 19 por 0,5 por el radio. Y el radio de giro, ¿cuánto es? 0,3 metros. Y eso te queda 2,4 por 10 a la hora menos 17. ¿Y cuánto vale la masa de un electrón? ¿Cuánto vale la masa? Yo le dije que lo anotaran, lo tuvieran a mano por ahí en el cuaderno. ¿Se recuerdan? Cuando vimos la ley de Coulomb.
¿Cuánto era la masa? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, creo que lo estoy buscando. O ponen tu celular masa de electrón, porque creo que es 9,1. Todo eso lo dividimos por 9,1 exponente menos 31. Y eso te da 2, oh, Eso mismo es, profe. ¿ah? Eso es lo que dijo recién. 9,1 por 10 a la La había menos encontrado. 31, ¿no? Sí, menos 31. Y eso no me está dando. Espérate, eso sería 1,6 exponente menos 19 por el campo magnético que me lo dan, que vale 0,5, por el radio de giro que era 0,3 metros, por 0,3 metros. Eso, igual. Y eso lo divido por 9,1 exponente menos 31. Me da 2,63 por 10 elevado a la menos 10. No parece que eso no es. ¿No lo tienen anotado por ahí? Vamos a ir a buscarlo. No, esto no es. Oh, ir a buscar esa cuestión. ¿Dónde tendré eso? A ver. Aquí está. Nueve coma uno por 10 elevado a la menos 31. Se lo cerramos. Esto era. Ahí. La carga te queda 1,6 exponente menos 19 por el campo magnético, y el campo magnético vale 0,5 por el radio que vale 0,3. Eso te da 2,4 por 10 elevado a la menos 20. Y eso lo dividido por 9,1 exponente menos 31. Y eso te da 2,63 por 10 elevado a la 10. Ese dato está malo. Y es 2,63 por 10 elevado a 10 metros partido por segundo. Ah, la masa que están usando es 1,7 por 10 a la menos 27, por eso no me va a dar nunca, vos. Mira, ya. La carga es 1,6 exponente menos 19, ¿no? Por Sí, 0,5 sí. por 0,3 igual. Y eso dividido por el valor que es 1,7 exponente menos 27 igual. Y eso te da 14,5
aquí hay varios puntos, varias come puntos, que va a partir del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,41 por 10 elevado a 7, ¿no? Claro, aquí lo presentan como 14,12 por 10 elevado a 6, que es equivalente a 1,41 por 10 elevado a 7. ¿Está claro? Son números compatibles, pero lo vamos a dejar de esa manera. Luego el periodo, ¿qué es lo que es? El periodo es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa. Y la distancia que recorre es toda esta periferia. Y esa periferia, ¿cierto?, es el perímetro. Y el perímetro son 2πr, y lo hace con una cierta velocidad. Entonces arriba te queda 2 por 3,14, 2 por 3,14, por 0,3, igual 1,884. Y eso lo divides por 14,12 exponente 6. Igual, eso te queda 1,334 o 1,34 por 10 elevado a la menos 7 segundos. Es decir, el tiempo que demoraría en dar una vuelta completa son 10 elevado a la menos 7 segundos aproximadamente. 1,34 por 10 elevado a la menos 7. Y la frecuencia angular, que es la velocidad angular, en el fondo, es 2pi partido por el periodo. 2 por 3,14 dividido por el periodo, que es el tiempo que vamos a sacar, 1,34 exponente 7 menos 7, igual. Y eso te queda 4,686, que lo aproximan a 4,69 por 10 elevado a 7 radianes partido por segundo. Y ahí tenemos entonces el periodo, que es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa, y la frecuencia, que es 2pi partido por el periodo. Luego te dicen qué sucede si la velocidad de la partícula aumenta al doble con su radio superior. Entonces tenemos una primera situación, tenemos que la fuerza de origen magnética es igual a la fuerza centrípeta, y de ahí eliminamos una velocidad, y eso te queda el radio, que está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, entonces te queda la masa por la velocidad partido por la carga por el campo magnético. Ahora, si la nueva velocidad se duplica 2 veces el valor, entonces el nuevo radio, R', es m por b' partido por qb. Pero resulta que ahora la masa se aumentó 2 veces, entonces aparece 2m por b partido por qb. ¿Ya? ¿Y eso cuánto queda? Te queda un 2, y lo otro que está aquí, m por b partido por qb, es igual a r, es decir, su radio aumenta 2 veces su valor. Y el tiempo que demoraría en dar una vuelta completa en el nuevo periodo sería 2πr partido por b'. El 2pi es una constante, el radio aumentó al doble y su velocidad también aumentó al doble. Se nos van, eso que está ahí te queda 2πr partido por b, es decir, el periodo no se ve afectado. El tiempo demoraría lo mismo, pero su radio, en vez de tener este radio, aumentaría, ¿cierto?, a un círculo mayor, pero el tiempo demoraría lo mismo en dar una vuelta completa. No se ve, digamos, diferencia. Esta parte no la vamos a contestar porque hay que resolver una ecuación en cuestión, pero no lo vamos a hacer. ¿Ya? La letra C, porque hay una integración ahí de por medio y eso ustedes no lo han visto. Y tampoco se los puedo preguntar en una prueba. Ya. ¿Alguna consulta, pregunta en lo anterior? Por mi parte no, profe. Tampoco, profe. Ya. Un electrón, entonces inmediatamente yo digo, ah, perfecto, su carga es negativa, tiene asociada una carga y una masa. Y esos valores los tengo que tener a mano. Porque si me dijeran un protón, entonces un protón yo tengo su carga y su masa. Ahí, guardadito en un lugar. Es lanzado dentro de un campo magnético dado por B igual a 1,4I más 2,1 J Tesla. Tengo dos componentes. Determine la expresión vectorial de la fuerza magnética sobre dicho electrón si se mueve con una velocidad de 3,7 por 10 elevado a 5 J metros partido por segundo. Entonces nosotros sabemos que cuando, como en el caso anterior, cuando tenemos una partícula que entra en un campo magnético exterior, sufre una fuerza lateral que lo desvía de su cauce natural y genera, ¿cierto?, una descripción de un círculo de radio R
en sentido reloj o antirreloj, dependiendo de las condiciones del problema. Y cuando el campo magnético, la velocidad está en términos vectoriales, esa fuerza lateral, yo la puedo expresar como la carga con V cruz B. Y eso es equivalente a una determinante. Entonces aquí lo que se hace, lo voy a explicar aquí abajito, ¿cierto? Porque estaba eso incompleto. Te queda el valor de la carga, que tengo que al final multiplicar eso por el valor de la carga, pero te queda V cruz B. Y eso lo puedes encerrar en un determinante de 3 por 3. ¿Qué significa eso? Primera columna, segunda columna, tercera columna. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces colocas IJK, la velocidad tiene una componente J, así que tiene 0 componentes I, 0 componentes K y tengo la componente J. Y las componentes del campo magnético son 2. IJ no tiene K, tiene una componente 1,4I, 2,1 J y 0K. Entonces tú tienes una determinante de 3 por 3. ¿Cómo resuelves eso que está ahí? Lo reduces a una de 2 por 2. Entonces colocas I, haces pasar una línea virtual, vertical y horizontal. Colocas I. Y fíjate tú que hay puntos que quedan sin tocar cuando yo trazo esa línea. Lo vertical con lo horizontal. ¿Y cuáles son los datos? 3,7 exponente 5, 0, 2,1 y 0. Luego hago lo mismo con este sistema. Lo que sí tengo que tener presente es que siempre el J es negativo utilizando esta herramienta. Menos J, hago pasar, ¿cierto? Hay una línea virtual vertical y horizontal, te queda 0, 1,4, 0, 1,4, 0, 0. Y lo otro te queda el K, factor D. Fíjate bien, por favor, haces pasar una línea virtual horizontal y vertical y te quedaron sin tocar esos 4 números y tú lo trasladas esos 4 números manteniendo el orden 0, 3,7 por 10 elevado a 5, 1,4 y 2,1. ¿Cómo resuelves esto? ¿Qué es lo que hiciste con este artificio matemático? Bajaste en un grado, esto es una determinante de 3. 1, 2, 3. 3 columnas por una fila, 2 filas, 3 filas. Y lo bajaste a uno de 1 y 2. 1 y 2. Aquí pusiste una columna, segunda columna, primera fila, segunda fila. Primera columna, segunda columna, primera fila, segunda fila. Es decir, tú redujiste tu determinante de una matriz de 3 por 3 a una de 2 por 2. ¿Cómo se desarrolla eso? Tú colocas I y multiplicas estos dos números cruzados. Esa primera diagonal, la diagonal, ¿cierto?, desde izquierda hacia derecha. 3,7 por 10 elevado a 5 por 0, obviamente te queda 0, menos, por definición, 2,1 por 0. Ahí. Menos J. Multiplicas esta diagonal, 0 por 0, ahí está. Y la otra diagonal, menos 1,4 por 0. Y aquí tienes K factor de qué cosa? De 0 por 2,1 menos 3,7 exponente 5 por 1,4. Entonces ahí te queda I factor. 3,7 por 0 te queda 0, 2,1 te queda 0, así que te queda el resultado 0. Aquí también, menos J, 0 por 0 te queda 0, menos 1,4 por 0, todo eso te queda 0. Y este te queda K factor. Ese te queda 0 y te queda 1,4 por 3,7. ¿Cuánto te queda eso? Sea, qué sé yo, de 4 a 7. 1,4 por 4 horas para... 3,7. Eso te queda 5,18 exponente 5. Entonces tú desarrollaste todo lo que estaba aquí en el interior. Te falta multiplicarlo por la carga. Y la carga, ¿cierto?, que era un electrón. La carga es negativa, menos 1,6 por 10 a la hora menos 19. Y lo multiplicaste, ¿cierto?, por el valor que faltó, que son 5,18 exponente 5 en dirección K. Y si tú multiplicas 1,6, Lo puedo escribir en... 1,6 exponente menos 19 por 5,18 exponente 5, eso te queda 8,288 por 10 elevado a la menos 14. Anuncios. Y eso te queda en dirección K. Y ahí está, entonces sería la fuerza lateral que la desvía entonces en cuestión. Cuando está en forma de componentes, tú lo asocias a una matriz de 3 por 3
y lo trabajas de esa manera. ¿Dónde se llama este canal de reglas? Aquí solamente, fíjate bien que mostraron eso y tiraron el resultado. Sí, en Entonces yo lo anuncio. que hice fue hacer el cálculo numérico y te demostré paso a paso lo que habría que hacer para llegar al mismo resultado. 8,28, aquí lo pusieron, en vez de 8,28 lo hicieron Se 8,3, recuerda que se y le hago la aplicará misma cosa. y puse el canal de reglas en todo momento. Ahí para evitar toxicidad. ¿Ya? Y ahora pongo el everyone en práctica. ¿Pregunta, duda? No, profe. De nuevo. Está bien la bola. Vamos a hacer ese problema. O este otro que está aquí, pues, para darle continuidad al problema. Léalo un poquito, por favor. Voy a buscar un vasito de agua. A ver, mire cómo está la weá. ¿Te gusta o no te gusta? O la borro y la vuelvo a hacer. Bueno, pero el everyone no sé qué weá pasa que no pesca, weón. Hermano, tener el micrófono Ah, activado. weón. Entonces, ¿qué? Espérate. Sí, yo lo borré, weón. ¿Qué pongo? Dale, entonces lo voy a editar. Lo voy a hacer en notas, weón, y te lo paso a ti. Pegar. Bien, continuemos, por favor. Dice un protón se está moviendo con una velocidad de 6 por 10 elevado a 6 J. Un protón. Entonces tengo que tener a la mano la carga y la masa de un protón ¿Cómo era Pokécore con las 2K, cierto? en una región del espacio en donde el campo magnético viene expresado por la ecuación B igual a 3I menos 1,5 J más 2K Tesla. ¿Cuál es la magnitud de la ¿Pongo aceleración? siguientes o la abreviación que es siguientes? CGTS. Ya la solución entonces es la fuerza lateral, es la fuerza, ¿cierto? De acuerdo a la ley de Newton, es igual a m por a, y eso es igual a la fuerza lateral, que es la carga del protón, por v, que es la velocidad, cruz v. Y de ahí despejo la aceleración, pues. Como estas dos cantidades son iguales, la masa está multiplicando Deja con de el agregar un lado, par de dividiendo. emojis. Entonces te queda 1,6 por 10 a la hora menos 19, que es la carga, y m es la masa, ¿cierto? Que son 1,67 por 10 a la hora menos 27. Y ahí te queda v cruz v. Entonces ahí lo encierro en un determinante, coloco IJK, y los valores de la velocidad, ¿cuántos son? Son 6 por 10 elevado a la 6i, eso es i, no es j, 0j, Listo. 0k. Y acá te queda 3 menos 1,5 y 2. Y eso habría que desarrollarlo. Entonces tú aquí colocas la aceleración, ese valor, el valor que anticipa, eso sería 1,6 exponente menos 19, lo divides por 1,67 exponente menos 27. Y eso te da, déjame ver a dónde llega el punto, si no lo veo bien, lo confundo con la coma ahí. Eso te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,58 por 10 elevado a 7. Aquí le pusieron 0,958 por 10 elevado a 8. Y aquí lo que tienes que hacer es desarrollar, po. Igual de regla, Colocas weón, i porque no factor aparece. de O sea, no me 0, aparece. 0, 0 por 2 son 0 y 0 por 1,50. Después coloca el j. 6 por 2 son 12, exponente 6, ahí está, y, ¿cierto? Eso es j, porque Te lo voy j, a y mandar. después colocas eso por eso que está ahí, ¿cierto? 3 por 0 te queda 0, y después colocas el k, ¿De cuándo te fuiste? Ah, no, 6 por estoy hablando solo con Tefi. 6 ¿Por por qué? 1,5 menos 9, ¿Por exponente qué hablo 6, solo 3 por Tefi? 0 da 0, y ¿Me puedes veces explicar k. esa weá?
Entonces, J. Entonces, después, ¿qué es lo que hace? Multiplica el 0,958 por 10 elevado a 8 por 1,2 por 10 elevado a 6 J, y después lo multiplicas el 0,958 por 10 elevado a 8 por menos 9 por exponente 6 veces K. Y te queda esa resolución, ¿Qué weá? ¿Quién puso perros hermosos? te queda I y K por 10 elevado a 14 metros. Y la aceleración entonces ahí la puedes sacar. ¿Dónde? ¿En qué parte? Haces la diferencia. Oye, pero weón, vos ya lo tenías, po, ¿no? Puede apagar por favor, ¿Quién tenía este, weón? el ¿Quién lo había micrófono. apagado? Hermano, ya había aparecido antes. Pura risa, ¿qué onda? A ver, si quieren manifestar algo, por favor que lo hagan. Yo creo que... Conchita madre, weón. Ah, ya. Por favor, ¿puede alguien apagar el micrófono? Sí, caché. ¿Aló? Profe, usted debería poder por ser el anfitrión de la reunión. Ya, ¿y quién será aquí? Juan Pablo. Juan Pablo. Sí. ¿Yo qué? ¿Qué pasó? Teni- No. Tenía el micrófono abierto. Apague ese micrófono, amigo, por favor. Ya, buena onda. Ya, continuamos. Entonces aquí fíjate bien que se hace la diferencia y lo que se hace es determinar el valor absoluto. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Ah, la magnitud de un vector, recuerden, se calcula de esta manera, ¿no? Era eso que usted le decía, raíz, y después se elevaban los Exactamente, dos. eso. Porque, a ver, ¿dónde está esta cuestión? Aquí está. No, ¿dónde estoy? Aquí está. Profe, era raíz de i elevado al cuadrado más j elevado al cuadrado. ¿Algo Claro, en así? este caso sería I y capo, porque Ah, fueron ya. los que por 10 elevado a 14. E hice 10 elevado a 14, debería salir como lo elevado al cuadrado 10,28, y la raíz cuadrada de 10 elevado a 28 es 14, entonces sale afuera como 10 elevado a 14. Pero este número que está en azul se Vale. refiere a esta situación, mira, eso sería 11,496, todo eso al cuadrado, más el otro valor, que vale menos 8,622 elevado al cuadrado. Ahí. Entonces yo tendría que elevar eso al cuadrado bajo raíz, y eso me queda la raíz de, abre paréntesis, 11,496, cierra paréntesis al cuadrado, más, abre paréntesis, menos 8,622, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, vuelvo a cerrar paréntesis, y me arroja un valor, cinta error. Vamos a hacer dos paréntesis de entrada, 11,496, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, más, abro paréntesis, eso te queda, todo número negativo al cuadrado es positivo, ¿no? 8,622, cierra paréntesis, eleva al cuadrado, y vuelvo a cerrar paréntesis. Y eso me queda 14,37.
Ya, veamos el valor cuánto nos da. Nos da 14,37. Y como esto era 10, también iba a quedar al cuadrado como 10 elevado a 28. ¿Ya? Porque también se eleva al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto sale afuera como, eso es por 10 elevado a 14. Ahí. Esto es por 10 elevado a 14 nuevamente. Entonces te queda 10 elevado a 14, 10 elevado a 28. Entonces las dos cosas te quedan por 10 elevado a 28. Y el 10 elevado a 28 sale afuera como 10 elevado a 28 dividido en 2 serían 14, ¿no? Y ese es el valor que aparece ahí. Entonces lo que están calculando aquí es aquí está digamos, la aceleración en términos vectoriales y aquí está la magnitud o módulo de la aceleración. ¿Se entiende la idea o no? ¿Por qué se pasa de esto que está aquí a acá? Porque simplemente calcular la magnitud o módulo del vector. El tamaño. Este es el vector velocidad. Perdón, el vector aceleración. Y esta es la magnitud o módulo de la aceleración. ¿Preguntas, dudas? No, profe. No, profe. No, por ahora. Ya. Vamos viendo otro problema. Dice, hay un electrón, tengo que tener a mano, ¿cierto?, lo que es la carga, ¿cierto?, y el valor de su masa, y es negativa, es acelerado desde el reposo a través de una diferencia potencial de 500 volts. Entonces ingresa dentro de un campo magnético B uniforme. Aquí está, ¿viste? Hay una diferencia potencial, se acelera el electrón, ¡pum! Entra aquí, pasa por este pasadillo, donde el campo magnético aquí en esta zona vale 0, aquí está el campo magnético apunta hacia el interior de nuestra hoja, y hay una diferencia potencial de 500 volts. Esa es la energía necesaria suficiente para que el electrón se acelere y entre en esa zona. Entonces ingresa dentro de un campo magnético B uniforme. Este campo hace que la partícula recorra media revolución en un tiempo de 2 nanosegundos. Un nanosegundo son 10 elevado a la menos 9 segundos. Y preguntan cuál es el radio de la órbita. Entonces entra aquí en esta zona y hace media revolución. ¿Por qué media revolución? Porque una vuelta completa sería esto, ¿no? Sería todo completo. Así que esta distancia que recorre, ¿cuánto es? Sería la mitad del perímetro, ¿no? ¿Cuánto es cómo es perdón, cuál es el perímetro de un círculo de radio R? El perímetro. ¿Cuál es el perímetro? 2πr, ¿o no? Cierto. Ya, ¿y la mitad cuánto sería? Divide 2πr en 2. ¿Cuánto te queda? Te queda πr, ¿o no? Sí. Sí, profe. Hoy están un poquito lento, cabros. Evolución. Media revolución sería 2πr partido en 2. Igual. Y eso te queda πr, ¿no? Sí, profe. Listo, esa es la distancia que recorre. Ya, un nanosegundo. Esto era t igual a el tiempo, igual a 2 nanosegundos. Y eso es igual a 2 por 10 elevado a la menos 9 segundos. ¿Estamos claros? Estamos descifrando el problema. Ya sabemos ya, del hecho, ¿cierto? Se le suministra una cierta cantidad de energía necesaria y suficiente para que gire, ¿cierto? Y doble, por lo tanto tiene asociada, tiene una energía potencial
eléctrica, ¿cierto?, que hace que esto gire y al pasar por este punto, ¿cierto?, sufre una fuerza lateral que la desvía. Fíjense bien, tengo la velocidad, ¿cierto?, va hacia nuestra derecha, el campo magnético se mete hacia la hoja y la fuerza, el dedito gordo, me apunta hacia arriba. Pero eso es válido para una carga positiva. Por ser una carga negativa, la fuerza magnética apunta hacia abajo, ¿no? Entonces lo desvía de su curso natural y hace que esto describa un círculo de radio R en este sentido. Y lo hace, ¿cierto?, con media revolución. Entonces estamos descifrando el problema, tenemos una energía eléctrica, tenemos un tiempo y tenemos su masa y su carga. Entonces, en primer lugar, se determina la velocidad del electrón con que ingresa al campo eléctrico. Entonces, que aquí tenemos la siguiente situación. La energía cinética, K, es igual ahí a la carga Q por la diferencia del campo magnético, delta V, de voltaje. ¿Ya? Toda la energía cinética o toda la energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética de movimiento. ¿Ya? Y la energía cinética se define como un medio de la masa de quién? Del electrón por la velocidad al cuadrado. Y eso es igual a la carga del electrón, Q sub E, voy a colocar la etiqueta electrón, por la diferencia de voltaje, por el delta V. Entonces, de acuerdo a la conservación de la energía, toda la energía que dispone, que es una energía potencial eléctrica, se transforma en energía cinética de movimiento. Eso es un medio de la masa del electrón por la velocidad en cuestión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a determinar la velocidad. ¿De quién? La velocidad del electrón. Entonces vamos a colocar ahí. Y eso es igual a la división. Queda esto igual ahí. El 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Y la masa del electrón pasa al otro lado dividiendo, ¿no? Pero nuestra velocidad está al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplicamos raíz a ambos costados. Pum. Y al aplicar raíz, eso te queda. Le aplicas raíz al b al cuadrado, te queda b, ¿o no? Y esto sería la raíz de toda esa expresión. Eso que aparece ahí. Y esa es la raíz de 2, hay que poner el cociente acá, 2 a la carga del electrón por 1,6 por 10 elevado a la menos 19 por los 500 volts, ¿cierto? Y los 500 volts son 5 por 10 elevado a 2. Y la masa del electrón son 9,1. Antes lo vimos, ¿cierto? Por 10 elevado a la menos 31. Ahí, eso es por 1. Esto era 2, ¿o no? ¿Por qué puse 2? Eso es 2 por 1,6 por 5 exponente 2. ¿Y eso cuánto da? Bajo raíz. A ver, eso da. Eso es la raíz, abre paréntesis,
2 por 1.6 exponente menos 19 por 5 exponente 2. Cierra paréntesis. Y eso está dividido. Eso te queda 1,2649 por 10 a la hora menos 8. Y eso queda dividido por 9,1 exponente menos 31. Igual, eso te queda 1,39 por 10 a la 22. Entonces la raíz de 1,39 exponente 22, eso te queda 1,17 1,1789 por 10 elevado a la 11. Y eso te queda en metros partido por segundo. Vamos a ver el valor. 1,33 por 10 elevado a 7. ¿Y nosotros cuánto? 1,10. No andamos ni lejos. Espérate un poquito. 2 por 1,6. 9,1 por 10 elevado a la menos 31. ¿Estamos bien o no? 2 por 1,6. Exponente 19 por... por 5 exponente 2. Y eso 9. A ver, ¿cuánto te queda eso? 2 por 1.6 exponente menos 19 por 5 exponente 2. Eso te queda 1,6 por 10 elevado a la menos 16. Y eso dividido por 9,1 exponente menos 31. Y eso te queda 1,75 por 10 elevado a 14. ¿De dónde sacan este valor? ¿Alguien llega al resultado, no? Profe, yo llegué a 1.75 igual. ¿Cierto? 1,75 por 10 elevado a 14. Sí, profe, lo mismo. Ya, entonces ese resultado está incorrecto. Entonces lo que se hace es sacar la velocidad, tener claro, ¿cierto?, que lo que se está transformando aquí es la energía, toda la energía cinética o toda la energía potencial eléctrica que se le dispone o se le entrega a este electrón para que adquiera cierta energía cinética necesaria y suficiente para que escriba un círculo, una media revolución. Entonces la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, eso es igual a la carga por la diferencia de voltaje, la diferencia de tensión eléctrica. Eso te queda 2 por QE por delta B, y eso te queda partido por MB, y eso es la velocidad al cuadrado. Entonces te queda 2 por 1,6 exponente menos 19, y esto da 1,75, 82 por 10 elevado a 14. Ahí está entonces la velocidad. ¿Ya? Pero no hay que olvidar, lo cierto, que nos están pidiendo cuál es el radio de la órbita. Y ahí está el valor, ¿viste? Pero ese valor había que extraerle raíz, pues, papá. Estamos bien, ahí está el cálculo numérico. Eso es la raíz de 1,75 exponente 14. Y eso te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,3228 por 10 elevado a 7. ¿Está bien? Ese valor que está ahí, pero ese valor que está ahí está bien. Ahí está el cálculo numérico. Ahora, al ingresar el campo experimenta una fuerza magnética expresada, ¿cierto?, por la fuerza magnética, que es la carga UP cruz B. La velocidad del electrón, ¿cierto?, viene hacia acá, y el campo magnético se mete hacia la pizarra, menos K, lo cual te da, ¿cierto?, una dirección menos J. Lo que yo te indicaba, ¿cierto? Esto, la fuerza lateral, ¿cierto?, hace que esto se describa hacia abajo. ¡Pum! ¿Quién está aquí pidiendo algo? Profe, a mí me dio 1,24 por 10 elevado a 14.
Mira, chequéalo bien porque yo acabo de hacer el cálculo numérico y aquí está expresado. Ahí está con todo lo que es la explicación que yo acabo de dar. Esto lo había hecho el semestre pasado, no me había dado cuenta, porque me parecía que no estaba bien correcto el valor. Pero sí da el valor que corresponde. Chequéalo, por favor. Entonces tenemos la fuerza y el modo de la fuerza magnética será esa expresión y esa fuerza magnética, ¿cierto?, apunta hacia el interior y comienza a describir un círculo de radio R. Y de acuerdo a la situación, la fuerza magnética es igual a la masa por la masa del electrón por la aceleración. Ya describe un círculo de radio R, se determina el radio, y el radio es la masa del electrón por la velocidad que adquiere partido por la carga del electrón por el campo magnético. Entonces podemos determinar lo que es el campo A. Pero para poder determinar el radio, ¿qué tenemos? El radio tenemos la masa, pero no tenemos el campo magnético, porque no lo dan. Entonces lo que se hace acá, obtenemos la velocidad, tenemos la expresión, ¿no es cierto?, para poder calcular el radio. Y el radio depende de la masa del electrón, partido por la carga del electrón, por la velocidad que acabamos de determinar, pero me falta el campo magnético. Por otro lado, la velocidad angular con la cual gira la partícula está cargada es la velocidad tangencial partido por el radio de giro, y el radio es la masa del electrón por su velocidad partido por la carga del electrón por el campo magnético. Lo cual te queda en función de la carga del electrón, la masa del electrón por el campo magnético. Pero la velocidad angular es 2pi partido por el periodo. Entonces, eso te queda igual a eso que está ahí, y de ahí despejamos lo que es el campo magnético. La masa del electrón está dividiendo, pasa multiplicando, y este está multiplicando, pasa dividiendo. Y te queda 2pi por la masa del electrón, partido por la carga del electrón, y aquí te queda el periodo, 4 por 10 a la menos 9. Pero recuerda que el periodo sería el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Y nosotros tenemos el tiempo que demora en dar una revolución completa, es decir, desde aquí hasta acá demora 2 nanosegundos, y por tanto en dar la otra vuelta va a demorar otros 2 nanosegundos. 2 más 2 son 4 nanosegundos, y esos nanosegundos lo pasas por 10 a la hora menos 9. Y ahí tenemos el campo magnético que te da 8,93 por 10 a la hora menos 3 Tesla. Y una vez que tú tienes el campo magnético, lo reemplazas en esta expresión y obtienes un cierto valor de el R 8,43 milímetros. Y ese sería entonces el radio de circulación para ese electrón. ¿Preguntas, dudas de este problema? Por ahora no, profe. Ya. Profe, ¿Sí? me tengo que ir ahora. Váyase, vos. Yo lo Ya, único que pido, escúcheme, usted como es ¿sí? una persona responsable, usted después encárguese de ver el video y de las cosas que yo diga y de la guía que yo voy a subir, y usted después las estudia. Y si tiene alguna Sí, consulta, profe. me la hace saber. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Nos Listo. vemos, chao. Bien. Chao, chao. Bien, vamos a ver, ¿no es cierto?, una ecuación que es la ley de Ampère. El artificio de la ley de Ampère me permite calcular el campo magnético cuando yo tengo cierta simetría de campo magnético. Entonces vamos a desarrollar aquí algunos problemas. No sé si voy a empezar por ese. Vamos a ver si hay otro que sea más. Ese que está ahí lo voy a dejar mientras tanto. Me esperan un poquito, voy a ir a buscar otros problemas que tengo por acá. Oye, que se pasó la hora volando, loquillo.
Eso lo vamos a cerrar. Vamos a ir a nuestro segundo semestre 2020. Viña. Electro. Potencial campo magnético sobre Belén. Ya. Déjenme ver. Bien, vamos a ver el problema 4, porque nos queda poco tiempo. Dice: una partícula cargada se introduce en un campo magnético cuya inducción magnética es 1240 Tesla, con una velocidad de 200 metros partido por segundo, en dirección perpendicular al campo. Calcular la fuerza que actúa sobre la partícula Q, 3 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Entonces tenemos el campo magnético, tenemos la velocidad y la carga en cuestión. Entonces el campo magnético son 1240 Tesla, y recuerda que una Tesla, ¿cierto?, es un Newton ampere por metro. La velocidad no hay problema, la dejamos como está. La carga vale 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces la fuerza magnética desviadora es la carga V cruz B. Entonces se te queda la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman los dos vectores, y la fuerza lateral desviadora máxima se cumple, ¿cierto?, para el cual el campo magnético con la velocidad cumple un ángulo de 90 grados. Y seno 90 grados vale 1, así que te queda la carga por la velocidad por el campo magnético. Reemplazamos los valores: 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb, por la velocidad de 200 metros partido por segundo, por el campo magnético de 1240 newton ampere por metro. Y eso te queda un valor, si tú multiplicas, eso te queda 3,2 exponente menos 19 por 200 por 1240, y eso te queda 7,936 por 10 a la hora menos 14 newton. Se te van el metro con el metro, y ampere por segundo es coulomb. Por eso se te van el coulomb que está aquí. O coulomb partido por segundo es ampere. Queda arriba ampere, con ese otro ampere se van, y te queda la fuerza en newton. ¿Alguna consulta, pregunta de este problema? No, profe, por mi parte no. Ya. Vamos a hacer el problema 7. Dice: calcular la fuerza magnética que actúa sobre una carga de 0,3 milicoulomb que penetra en un campo magnético de 0,2 Tesla, con una velocidad de 5000 metros partido por segundo, que forma un ángulo de 60 grados con el vector campo magnético. La fuerza magnética es nuestra incógnita. La carga es 0,3 milicoulomb. Un mili son 10 a la hora menos 3. Entonces eso te queda 0,3 por 10 a la hora menos 3 coulomb, que es lo mismo 3 por 10 a la hora menos 4 coulomb. Y el campo magnético son 0,2 Tesla. Eso te queda 2 por 10 a la hora menos 1, ¿verdad? Y un Tesla es un Newton ampere por metro, con un ángulo θ de 60 grados. La velocidad son 5000 metros partido por segundo, eso son 5 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Entonces aplicamos la fuerza lateral que lo va a desviar,
tenemos el valor de la carga. El V cruz B es de acuerdo al producto cruz, en la magnitud del primer vector, que es la velocidad, el segundo vector, que es el campo magnético, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. En este caso son 60 grados. Y seno de 60 grados son 0,866. Entonces te queda la carga por la velocidad, por el campo magnético, por 0,866. La carga son 3 por 10 elevado a menos 3 coulomb. La velocidad son 5 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. El campo magnético son 2 por 10 elevado a menos 1 tela, que es un newton ampere por metro. Y el seno de 60 grados 0,866. Si tú multiplicas todo eso, debería darte un valor de 0,2598. ¿Qué unidades? Los metros se cancelan. El coulomb partido por segundo, carga partido por tiempo es ampere. Con el de otro ampere se van y te queda eso en newton. Vamos con el problema 11. Dice acá, indica en qué dirección se desvían las partículas que penetran en los siguientes campos magnéticos. El cuadro representa el campo magnético y la flecha azul, la dirección y sentido de la velocidad de la partícula. Entonces aquí tenemos la primera opción, viene una carga negativa, que es un electrón. Ahí le puse un electrón, ¿cierto? Y viene con una cierta velocidad, ahí viene. Y el campo magnético está entrando o saliendo a nuestros ojos. Tengo puntitos, ¿cierto? El campo magnético está saliendo a nuestros ojos. Entonces, vamos viendo. Tengo el campo magnético viene saliendo, ¿cierto? Ahora el dedo que me indica, ¿cierto? El índice viene saliendo a mis ojos. La velocidad va hacia nuestra derecha y la fuerza debería apuntar hacia abajo. Es decir, esto se debería desviar aquí hacia abajo. Pero la carga es negativa, por lo tanto la fuerza magnética apunta en sentido contrario y los desvía, ¿cierto?, hacia arriba para que éste comience a describir un ciclo de radio R, ¿cierto?, en sentido antirreloj. Y ahí está el sentido. Aquí ahora tengo una carga negativa, el campo magnético apunta en la misma dirección de la velocidad. Ahí tengo el vector velocidad, la carga del electrón negativo, y obviamente la dirección que hace la velocidad con el campo magnético son dos vectores paralelos, ¿no? ¿Qué ángulos forman? Si son paralelos, los dos apuntan hacia la derecha. ¿Qué ángulos forman? ¿Qué ángulos forman si los dos apuntan hacia la derecha? ¿Aló? El vector ¿Cero? tiene 0 grados, ¿no? ¿Y seno de 0 cuánto vale? Seno de 0. Seno de 0 vale 0, por lo tanto el electrón no se ve afectado y pasa derecho hacia allá. No se ve, no sufre ninguna fuerza lateral que lo desvíe hacia la derecha o hacia arriba o hacia abajo. Pasa derechito, porque los dos vectores apuntan en la misma dirección. Si ahora el vector negro apunta en sentido contrario, formaría un ángulo de 180 grados, y seno 180 grados también vale 0. Por lo tanto, cuando el vector velocidad es paralelo con el campo magnético o antiparalelo con el campo magnético, el electrón en este caso, o la partícula, no sufre fuerza lateral que lo desvíe y pasa derecho a las semifinales. ¡Pum! Va para allá. Aquí tenemos, ¿cierto?, ahora un protón. El campo magnético está apuntando en esa dirección, ¿no es cierto? Y viene el protón con una cierta velocidad y se encuentra, ¿cierto?, en esa situación. ¿Qué va a pasar? En vez de colocarlo ahí, se desvió hacia arriba, pero son paralelos, ¿no? Por lo tanto, no sufre fuerza lateral y pasa derechito también hacia allá. No sufre fuerza lateral que lo desvíe. Ahora de aquí tenemos el caso de un campo magnético que está apuntando hacia el interior. La carga es positiva. Entonces, ahora el campo magnético apunta al interior, la velocidad apunta hacia la izquierda y la fuerza magnética apunta hacia abajo, ¿no? Y por ser una carga positiva, se cumple esa relación y se desvía, ¿cierto?,
generando un círculo de radio R, pero en sentido antirreloj, y se desvía, ¿cierto? Ahí, apuntando en esa situación, porque la carga es positiva. Si fuese un electrón, apuntaría para arriba. Pero como es positiva y es válido la regla de la mano izquierda. Estos problemas que estoy dejando con amarillo son los que hemos ido haciendo. Esto lo hice y me recuerdo la clase anterior, estos dos. Algo habíamos alcanzado a hacer. Dice un alambre de 1 metro de longitud transporta una corriente de 10 amperes. Ahí está la corriente y forma un ángulo de 30 grados respecto de un campo magnético uniforme de 1,5 Tesla. Calcula la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el alambre. Ahora no tengo una carga, pero sí tengo un alambre y su fuerza lateral que lo desvía es del tipo I, L cruz B, donde L es cierto que lo que es un vector longitud que apunta en la dirección en la cual se mueve la corriente, y B es el campo magnético. El ángulo que forman es de 30 grados, el largo del alambre es 1 metro, y el campo magnético vale 1,5 Tesla, que equivale a 1,5 Newton Ampere por metro. Por lo tanto, la fuerza magnética es I, L cruz B. Entonces tengo la corriente, aquí aplico lo que es el producto cruz, es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman los dos vectores, que en este caso es 30 grados. La corriente que lleva el alambre es de 10 amperes. La longitud es 1 metro. El campo magnético 1,5 Newton Ampere por metro. Por el seno de 30 grados, si tú lo colocas en tu calculadora, resulta ser 0,5. Se me van los amperes, el metro con el metro va y te queda Newton. Y eso es una fuerza lateral de 7,5 Newton. Ya vamos a tratar de hacer este último problema y con esto terminamos la clase, ¿ya? Hay un alambre de 62 centímetros de longitud, ahí está, y 13 gramos, eso tú lo masaste 13 gramos. Está suspendido por un par de puntas flexibles, es decir, por dos pequeños resortes, dentro de un campo magnético de 440 militesla. 1 mili son 10 a la hora menos 3 tesla, y el campo magnético apunta hacia el interior. Determine la magnitud y la dirección de la corriente en el alambre necesaria para suprimir la tensión en los conductores de apoyo. Entonces tenemos que ver las fuerzas que están actuando. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la tensión hacia arriba de los dos resortes, ahí está la tensión, y tengo la fuerza peso hacia abajo, porque esta cosa tiene una densidad lineal de masa y tengo una fuerza peso. Entonces si yo anulo estas dos fuerzas, debido al peso, esto se cae. Entonces tiene que haber una fuerza que lo sostenga en equilibrio. Y ahí aparece entonces la fuerza magnética, porque estas dos cosas se suprimen. Si bien es cierto están, pero para efectos de ecuaciones no existen. Por lo tanto, esta cosa quedaría desequilibrado. Tendría la fuerza peso, entonces esta cosa se caería hacia abajo y por lo tanto tiene que haber una fuerza magnética. Entonces digo, de la figura tenemos que para el equilibrio la sumatoria de todas las fuerzas deben ser igual a 0. Tengo las dos tensiones hacia arriba, tengo la fuerza magnética, tengo T más T, 2T más la fuerza magnética menos el peso, igual 0. Pero las dos tensiones tienen que ser igual a 0, por lo tanto me queda la fuerza magnética igual a mg, lo paso hacia el otro lado. Y la fuerza magnética en el alambre es I, L cruz B, igual a mg. Y el ángulo que forma el vector longitud con el campo magnético que apunta hacia el interior, el vector longitud, ¿cierto?,